Vamos a iniciar entonces, como ya lo mencionamos, pues hoy vamos a exponerles el diezmo. ¿Por qué, hermanos, nosotros los católicos, por qué nosotros no es que no diezmamos? ¿Por qué en la Iglesia Católica el diezmo no es obligatorio? Hermanos, usted puede dar el diezmo, puede dar menos, puede dar más, lo que usted quiera, lo que su corazón le ordene, le indique, eso puede dar usted. Pero, hermanos, muchas veces pues nosotros nos preguntamos y mucha gente nos pregunta, ¿por qué los católicos no diezman? No, no es que no diezman, no, es que no es obligatorio. Y es que también por otra parte, lo que da esta, dice Mateo 6, que no lo sepa esta. Definitivamente, hermanos, que si nosotros no diéramos nada, hermanos, ¿cómo subsistiría la iglesia? ¿Cómo subsistiría, hermanos, más de 25,000 orfanatos de niños huérfanos que los mantiene la Iglesia Católica? Más de 25,000 orfanatos en el mundo. Más de 15,000 asilos de ancianos que son exclusivamente los mantiene la iglesia. Construcción, comida, medicina, todo lo que necesitan, comida, lo que necesitan. Ustedes, hermanos, cuando quieran, sientan la voluntad, vayan a un orfanato donde hay niños que no tienen padres, niños tiernos, niños de 2, 5, 10 años que no pueden mantenerse ellos solos. La iglesia les da todo lo que necesitan. ¿Y cómo, hermanos? ¿Y cómo es posible que esta gente pueda comer? Los niños huérfanos, las viudas, los ancianos, la gente en los hospitales, Hospital María, el Hospital San Benito, asilo de ancianos, tantos centros de niños huérfanos que hay. Hermanos, ¿cómo es posible que subsistan si nosotros fuese cierto que nosotros somos cuña, que no damos nada? No es cierto. El católico verdadero, hermano, da sin que nadie se dé cuenta. Y por eso, hermanos, vamos a tratar de exponer por qué nosotros, los católicos, no manejamos, la iglesia no maneja el diezmo obligatorio. Vamos a ver qué nos dice Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 12. Dice así, desde el 6. Porque yo, Yahvé, en nada he cambiado, igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tiene el tesoro al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos, ni se seque la viña de su propiedad, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces vendrán a felicitarlos todas las naciones, porque su país será un paraíso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, con este texto se han ido millones y millones de católicos no firmes, de católicos, perdonen hermanos, de católicos flojos. Con este texto han logrado desestabilizarlo, irse, porque según lo que dice Malaquías, Antiguo Testamento, después veremos lo del Nuevo Testamento, no les abriré las compuertas del cielo.
israelitas tramposos. Esto, hermano, era un mandato para el pueblo de Israel, para los israelitas. Los israelitas debían de dar la 10ª parte de sus cosechas para que haya comida en mi casa, dice el Señor. Hermanos, hoy vamos a tratar de ver quién es el que roba el diezmo. Si somos los católicos o son los no católicos. Vamos a ver quién es. Ojo, porque aquí está hablando muy claro. No les abriré las compuertas del cielo a ustedes que son unos tramposos. Lo está diciendo al pueblo de Israel. Podríamos pensar que es para nosotros. Recuerden, hermanos, que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo es el cumplimiento. Y del Antiguo al Nuevo Testamento hay muchísimas cosas que ya no fueron más así. Y es un reto en adelante, en la hora de hoy. Así, el diezmo, por ejemplo, el diezmo fue del Antiguo Testamento, el diezmo obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no es obligatorio y tenemos que demostrárselos. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco si soy yo el que peco si no doy el diezmo. Si soy yo el que estoy robando a Dios o quién es el que está robando a Dios. Vamos a exponer para quién era la ordenanza, para quién era el diezmo que los israelitas debían obligatoriamente dar, porque era una obligación. Hoy vamos a tratar de ver, hermanos, para quién es y vamos a tratar de ver quién es el que se agarra algo que no le corresponde a él, hermano Mario. Perfecto, vemos Malaquías capítulo 3, vamos a regresar un versículo atrás, Rodolfito, si lo tiene, ayúdeme. Sí. Ayúdeme. Versículo 5. Sí, versículo 5. Dice así: cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, miren, si nosotros vemos el versículo 5, aquí encontramos para quién era el diezmo. Hermano, ya basta. Bueno, gracias a Dios que en nuestra iglesia pues no nos exigen el diezmo. Que si lo podemos dar o si lo damos es una bendición. La Biblia nos ilustra. Porque dice en el 9 por eso los maldigo a todos ustedes israelitas que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimento en mi casa. Entonces, si el pueblo de Israel no entregaba el alimento a los levitas, que los levitas repartían, ¿a quiénes? Aquí dice a la viuda, al huérfano y al extranjero. Pero vemos 3 cosas fundamentales que Dios no le gusta. Y aquí vamos a hablar quiénes, cada persona en donde se encuentra. Dice en el versículo: cuando venga ustedes para hacer justicia, cuando venga Dios a hacer justicia, exigiría un castigo inmediato. Se lo sigo leyendo. Sí, Rodolfito. Vamos a quitar los hechiceros y los adúlteros y vamos a ver para quiénes dice adelante. Dice, cuando venga ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. En otras palabras, para quienes le quitan la comida. ¿A quién le corresponde? A quien le corresponde. La vez pasada hablábamos, un amigo
un amigo de nosotros, pues, llegó a pasear donde una tía y él iba ella iba para el culto y le dijo, hijo, yo no le doy nada de comer porque, mire, hijo, ni frijoles tengo. Y tengo 100 pesos, pero son del pastor que tengo que entregárselo. Y tía di que le dijo, pero ¿y a estos niños por qué no cómprenles algo? No, porque son del pastor. Esto dinero no se le puede quitar es de él. De eso es que estamos hablando, hermano. De eso. Para los que abusan del salario, de la viuda. Entonces, si nos hablan Malaquías del capítulo 3, del versículo 7, el que hablaba Rodolfito, Manuel Rodolfo, que es para la viuda, el huérfano, el desamparado, el extranjero, para ellos, para levita era el diezmo, y no era plata, Rodolfito. Manuel Rodolfo era alimento. Era alimentos. Entonces, para que haya alimento en mi casa. Rodolfito, no lo estamos inventando nosotros, está escrito en la Biblia. Y ojo, hermano. Cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiría un castigo inmediato. Prácticamente es un pecado, hermano, abominable ante los ojos de Dios. Es que es inmediato ese castigo. ¿Cómo es posible, hermano? Bueno, tenemos tantas citas bíblicas en esta enseñanza del Nuevo Testamento, hermano, cómo se distribuía el dinero que caía en las manos de los apóstoles. Pero, hermano, no es justo que usted lo esté coordinando uno que le esté robando su dinero. Y la mayoría de personas sabe decir, yo salgo de mi responsabilidad de entregar el diezmo, salgo de mi responsabilidad. Eso es lo que mantienen, esa palabra la mantienen toda la vida. Salgo del compromiso del diezmo. No, hermano, es un pecado que está cometiendo este hermano Rodolfito. Hermanos, sí, con todo el amor del mundo, miren, hermanos, no hay amor sin verdad. Si nosotros no les exponemos esto, sabiendo que hay un error grave, nosotros en nuestras espaldas también va mucho compromiso. Entonces, no hay amor sin verdad, tenemos que hablar con verdad. Y nos exponía el hermano Mario lo que nos decía el mismo Malaquías 3:5. Cuando venga el Señor, exigirá un castigo inmediato para los que abusan del asalariado, de la viuda, del huérfano, del forastero. Hermanos, ¿y quiénes son? Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 y 13. Dice así: el tercer año. Recuerden, hermanos, que los primeros 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, son la ley en el Antiguo Testamento. Y esta era una ley. Dice 26:12. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado a levita, ya vamos a ver quién es el levita, es el sacerdote. Al forastero, el forastero es el que va de un lugar a otro buscando mejor vida, buscando mejor economía y llega a otro lado y no tiene que comer, al forastero. A la viuda. Las viudas, hermanos, no tenían, eran lo peor que podía haber en el Antiguo Testamento. No podían, no les daban trabajo. Las viudas vivían de la misericordia de la gente, de las limosnas. Y al huérfano. Por eso dice allá el texto que nos leía el hermano Mario, que nos explicaba: cuando venga, exigiré un castigo inmediato para los que abusen de la viuda, del huérfano, del forastero. ¿Y quiénes son los que abusan? No es un abuso de golpear, no es un abuso de maltratar, es un abuso de quitarle la comida de él, lo que a él le corresponde. Hermanos, ¿cuántos niños están muriendo del hambre? ¿Cuántos ancianos están muriendo del hambre? ¿Cuántos forasteros están muriendo del hambre? ¿Cuánta gente está muriendo porque no tiene medicina en los hospitales? Y la gente, perdonen, hermanos, agarrándose la plata para ellos. No existe absolutamente ningún texto que diga que el diezmo es para una persona.
No, no lo hay. No, no existe. Y si alguien lo tiene, pues nos lo puede dar. Entonces, hermanos, mire, y ni siquiera era semanal ni mensual ley. El tercer año, año del diezmo, era cada 3 años. Era cada 3 años. Es decir, si se cosecha una vez al año, recuerden, hermanos, que hubo un tiempo que los años eran de 4 meses. Hubo otro tiempo que los años eran de 3 meses. Entonces quizá esta ordenanza era quizá cada 3 o 4 meses. Por eso dice, el tercer año, cada 3 años, digamos que hoy sería una vez al año. El tercer año, año del diezmo, había un año del diezmo, cada 3 años. Y cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano para que coman en tu misma ciudad, para que coman hasta saciarse, para darle comida al que no tiene. Dios se preocupó, hermanos, por el pobre, por el que no tenía que comer, por él se preocupó, no por el que iba a predicar, no, por el que iba a predicar dijo, vayan, no lleven nada, que allá quédense donde alguien que valga la pena, él les dará comida. Dirás en presencia de Yahvé. Entonces, hermanos, perdonen, hermanos, pero el diezmo o la ofrenda que nosotros lo que damos es ofrenda, quizás demos menos del diezmo, quizás demos el diezmo o quizás demos más, pero esa ofrenda la maneja tan bien la Iglesia Católica que ajusta para darle comida a millones y millones, billones de huérfanos, de ancianos, de forasteros, de inválidos. Hermanos, ahí está el Hospital María, por ejemplo, y así diversidad de hospitales y centros, Cáritas, dispensarios en los países donde no hay que comer, hay bodegas que las tiene la Iglesia Católica de todo lo que recoge y le da la provisión a la gente. Entonces, hermanos, para darle paso al hermano Mario, vean, hermano, que también, por eso, ¿por qué creen ustedes que primero menciona, dice, y se lo haya dado al levita? El levita era el sacerdote en su tiempo. Hoy ya no es el levita porque Cristo cambió. Hebreos 7, 10, 11, cambió el sacerdocio de Leví por el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de hoy. Pero ¿por qué menciona primero al sacerdote? Hermanos, los sacerdotes manejan tan bien el dinero que cae a la iglesia que ajusta para darle de comer a ese montón de gente que les he mencionado. Al huérfano, a la viuda, a los ancianos, al forastero. Y también ellos comen sin devengar un salario, más que algo para comprar su pasta, su chinola, sus calcetas y sus cositas. El sacerdote, hermanos, no tiene un gran salario, es más, no tiene un salario. Si él lo que toma es para comprar las cosas de necesidades. Ellos viven en la iglesia, ellos comen allí, ellos renuncian a la riqueza, hacen 3 juramentos: pobreza, castidad y obediencia. Si hoy los mandan de aquí para África, ellos se van y el carro que andaban es de la iglesia, lo toma el otro que llega. Hermanos, ¿y qué administración del sacerdote? Porque ellos son los que administran. Y ya les comenté cómo ajusta toda esa plata para todas estas personas que necesitan, que verdaderamente necesitan. Hermano Mario. Perfecto, ahí vemos, Rodolfito. Vamos a ver qué dice. Gracias, un poquito más pequeño, comidas en España durante el último año, gracias a los comedores sociales. Vean ustedes, comedores sociales, social, comunista, 0. Comedores sociales, LGTB, y ya va a terminar el abecedario, 0. Comedores sociales islámicos, 0. Comedores sociales feministas, 0. Comedores sociales católicos, 3.200 comedores para la gente que no tiene que comer
no se merece un aplauso, hermanos, Sí. esta iglesia, que sin diezmo obligatorio, pero bien utilizado para lo que verdaderamente es. Hermano, terminando, decía el hermano Mario, dice alguna gente, pero es que yo, dice, yo salgo de mi responsabilidad, yo lo doy allá que haga él. No, hermano, tan pecado es el que se lo agarra, el que se lo roba, como tan pecado es el que lo da. Pecado tanto el que lo hace como el que lo consiente. Hechor y consentidor. Hechor y consentidor, pena igual, hermanos. Perdonen, pero nosotros pues debemos de hablar de frente estas cosas que no lo decimos nosotros, lo dice la Santa Escritura, hermano Mario. Bueno, Rodolfo, antes de entrar a Hebreo capítulo 7, versículo 5, fíjense que en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 encontramos nosotros que cuando, digamos, personas que iban a dar el diezmo, hermano, y estaba totalmente, era un lugar muy largo, entonces ¿Deuteronomio qué? Se lo leo. Léalo, Rodolfito, que quería solo una pequeña explicación. Sí, 14:22, dice así: cada año Ajá. separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que hayas crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé, Ajá. en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre, el diezmo de su trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé, tu Dios, todos los días de tu vida. Así sea. La cuestión es que podía vender Rodolfo y comprarlo al llegar allá. Eso lo quería darle la explicación, va. Sí. Bien, entonces, miren, hermano, no es que ellos vendían todo, lo vendían y se lo entregaban en dinero efectivo, no, hermano. Vamos a entrar a Hebreos capítulo 7, versículo 5. No sé si lo tiene Rodolfito. Sí, Rodolfo, se ayúdeme. lo leo. Dice así: solamente los sacerdotes, ¿quién, hermano Mario? Los sacerdotes. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, miren, Dios es tan exacto. Dios no se equivoca en elegir las personas más adecuadas en la cuestión de finanzas. Y a Dios, y Diosito es tan perfecto. ¿Por qué no dijo, bueno, si hay 100 personas, Carlos, Pedro, le toca este sábado, el otro sábado? No, las cosas no son así. Dios dejó personas exclusivos para llevar a cabo estas tareas, hermano. Y no eran cualquier persona, Rodolfito, eran las personas, los sacerdotes. exactamente, ya que les digo, ya venían con esos dones de nacimiento, ser sacerdotes. Entonces, hermano, no es posible que a cualquiera se le puede nombrar, como dicen muchas personas, todos somos sacerdotes. Claro, indiscutiblemente hay 3 tipos de sacerdotes: sacerdote real, que somos todos nosotros; sacerdote ministerial, que son los sacerdotes, que ellos son los encargados para este asunto. Y ya vamos a ver, hermano, si realmente estos sacerdotes ministeriales de los que vamos a hablar eran encargados y qué hacían y por qué Dios los puso en ese cargo. Ya vamos a leer Hechos, otras citas bíblicas que ahí nos van a aclarar punto por punto, hermano. No es que ellos eran encargados y ellos compraban casas, terrenos, vehículos, elefantes o jirafas. No, hermano. Se los vamos a explicar qué hacían con el dinero, hermano. No es como hoy te nombro profeta, te nombro apóstol y amén, yo soy apóstol y... No, hermano, no es así la cosa, hermano Rodolfito. Así es, vamos a ver, hermano, lo que nos explicaba el hermano Mario. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 36. Perdón, hermanos, pero solo quiero mencionarles dónde fue cambiado el sacerdocio
de los levitas al sacerdocio de hoy. Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice así, desde el 10, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham, cuando Melquisedec le vino al encuentro. Leví y Melquisedec eran sacerdotes. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No fue capaz el sacerdocio de los levitas de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, es decir, si lo hubiera llevado a la religión perfecta, de lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, tampoco, no como Aarón. Ya queda atrás el de los levitas, el de Aarón. No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Sí hubo un cambio, hermano, del sacerdocio de Leví al sacerdocio de Melquisedec, del Dios Altísimo, que es el que ofrece el pan y el vino, y lo dice Génesis 14, 18. Pero vamos a ver hoy, regresamos. Eso era, hermano, para que ustedes vean por qué el sacerdote de hoy es el que recoge las ofrendas y las administra muy bien. Hechos 4, 34 y 36 dice así: entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno, igualito que hoy. Hermano, entre ellos ninguno sufría necesidad. ¿Será igual hoy, hermanos? ¿Tendremos el mismo estatus, el que predica, entre paréntesis, al que da el diezmo? No, hermanos, no es así. Ya por eso lo estamos explicando. El diezmo, hermanos, es para la gente, para el pobre. Dios se preocupó por el pobre, no se preocupó por el rico. Más bien, Dios quiso que el rico diera el diezmo, que los que podían dieran el diezmo, hasta las primicias de sus cultivos y las primicias de sus ganados, de sus ovejas y todo eso. Entre ellos, ninguno sufría necesidad, porque había, hermanos, conciencia, porque había equilibrio, hermanos, porque la gente no se embolsaba todo eso, sino que era para el que lo necesitaba. Pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los verdaderos apóstoles. Los verdaderos apóstoles, hermanos, el Papa es el legítimo sucesor de San Pedro. Y los obispos son los legítimos sucesores de los 11 apóstoles. Ellos son los 12 apóstoles, el Papa y los obispos. Los sacerdotes, los obispos son sacerdotes con un grado de obispo. El Papa es sacerdote con grado de jefe. Es un obispo también el Papa. Pero fue sacerdote. Los sacerdotes, hermanos, son presentados como apóstoles en segundo grado. Los sacerdotes son presentados como servidores de los apóstoles. Los únicos y auténticos apóstoles, hermanos, solo están en la iglesia del Señor, que tiene historia, tradición sin cortar desde hace 2000 años que vino Cristo. Y por eso, hermanos, ellos eran justos en dar a cada uno lo que les correspondía, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 6, versículo. Lo vamos a leer desde el 3, hermano Rodolfito. Dice el amor al dinero. Dice primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, el amor al dinero. Esto es lo que debes enseñar al inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no entiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios,
está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de la discusión y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordia, insulto, desconfianza y altercados propios de lo que tiene la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Lo dice primera de Timoteo, hermano Rodolfito. Sí, sí, no lo dice el hermano Mario. Sí, imagínese usted. La religión es un puro negocio. Lo dice en el versículo 5. Pero voy a leer otros dos versículos para discernir esta palabra. Dice en el versículo 6. En verdad que la religión es un buen negocio. Mire, es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ellos nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Entonces es aquí, hermano, esta cita bíblica que muchas personas se respaldan y empiezan, hermano, a quitarle el dinero al más humilde, porque San Pablo nos explica, hermano, que tienen un arte de envolver a las personas, hermano, de engañar a las personas, de quitarles el dinero, de quitarles el bocado de la boca, para convertir todo ese dinero en bienes propios, de tener sus buenos vehículos, sus buenas casas, vivir una vida cómoda, donde al final, hermano, la vida cómoda, hermano, es un problema. Ustedes recuerdan lo que pasó en Lucas de el rico que iba atrás de Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué debo de hacer para salvarme? Y Jesús le empezó a decir paso por paso qué tenía que hacer. Y él le dijo: todo lo que tú me has dicho, al 100. Pero te falta uno. Vende todo y repártaselo a los pobres. Ahí, Rodolfito. Y era un hombre justo. Y era un buen cristiano, era entregado a Dios. Entonces, hermano, nosotros lo podemos tener todo, pero lo podemos perder. Podemos perder la gloria, lo principal, sí, por culpa del dinero. Entonces, ese dinero, hermano, es el culpable donde millones y millones, como decía el hermano Rodolfo, se han ido a las otras iglesias que no es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque han metido una mentira, y como la mentira se cree, hermano. Y fíjense, Rodolfito, hermano Rodolfo, yo fui evangélico, hermano. Ahí sí daba el diezmo, hermano. Es que, Rodolfito, ¿no ve que a uno, si uno no lo terapean muy bien, pero le da pena si un montón de gente está haciendo fila con el sobre de ir a entregar? Uno, ¿por qué no? Todas esas cosas, hermano, es un pecado. No es posible, hermano. No es posible que sigan dando, haciéndose rico para sus propios bolsillos. No puedo seguir un hombre de esa manera. Yo tengo que seguir a Cristo, a la palabra de Cristo, hermano Rodolfito. Abraham no dio la 10ª parte de lo suyo, sino de un botín. O sea, él no dio de lo de él, sino de un botín de guerra que habían quitado a Sodoma y Gomorra. Tampoco se dice en la Biblia que lo volviera a hacer en alguna otra ocasión, si se ha de tomar ese suceso como una base para una obligación cristiana. Cualquiera de los miembros podría diezmar una sola vez o darlo por cumplido, diciendo: no me lo pidas más, que la Biblia solo dice que Abraham diezmó una vez. Muchas gracias, hermano. Y allá pues nos dice Deuteronomio que era cada 3 años, que equivale a cada una vez al año hoy. ¿Y para quiénes? Ya
¿Y a qué se refiere que abrirá las ventanas del cielo? Excelente. Aquí dice, lluvia o dinero, Deuteronomio 28:12. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro en los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Es decir, hermanos, por eso nos dice allá Mateo también que el que con mezquindad siembra, con mezquindad cosecha. Pablo el que nos dice eso, y luego veremos ese texto. Así es, muchas gracias, hermano. Deuteronomio 12:6, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, de botines, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestros bueyes. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Era comida, hermanos, era comida para el que no tenía que comer. En ninguna parte dice que era para, es todo eso que era para una. No, lo ponían a los pies de los apóstoles en el alfolí, que era una bodega para repartir, así como los alfolí que tiene la Iglesia Católica, donde la gente no tiene que comer en África, y de allí, pues les va dando sus provisiones a la gente. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 18, versículo 9. El fariseo y el publicano, mucho ojo, hermanos. Miren, hermanos, no es posible que en estos tiempos donde el conocimiento ya se abrió, no es posible que a nosotros nos puedan engañar con cosas así. No se puede seguir a Dios y al dinero, no se puede amar a dos dioses. Pues necesariamente va a dejar uno por el otro. Y no es posible, hermanos, también que nosotros creamos que nosotros de lo espiritual podemos hacer un negocio. Es que busco salvación y busco dinero, busco plata. No, porque Dios conoce pues el corazón. El fariseo y el publicano, dos ejemplos, hermanos, que más claro no canta un gallo. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Vos no das el diezmo, los desprecian. A los que no damos el diezmo, aparentemente. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos, que no tienen pecado. Yo y el hermano Mario sí somos pecadores, pero luchamos cada día. De ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie. ¿Quién? El fariseo. Vamos a ver cómo oraba el fariseo. El fariseo puesto de pie oraba en su interior, por adentro, de esta manera. Oh Dios, te doy gracias. No decía perdóname. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres pecadores, como el hermano Mario, el hermano Rodolfo. No soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. El publicano es cualquiera del pueblo. Ayuno 2 veces a la semana. Yo nunca le escuchaba al hermano Mario decir, hoy estoy en ayuno, ni yo tampoco. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Tampoco he escuchado a los católicos, no se les escucha decir, yo doy tanto, di tanto, di tanto. No, hermano. Y si lo hace, ya no lo haga, hermano. Dé, y que solo sepa Dios y usted. Punto. Mientras tanto, bueno, ya sabemos cómo oraba el fariseo. El fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como los pecadores, no pedía perdón. Ayuno, doy la 10ª parte. Yo sí soy justo, santo. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y se atrevía a levantar y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, que he pecado mucho por mi culpa, por mi gran culpa. Es una señal, hermanos, de arrepentimiento, que duela. Eso lo hacemos los católicos.
diciendo: Dios, ten piedad de mí. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios. ¿Quién? El publicano, no el fariseo que se creía santo, que se creía impecable. Entonces, hermanos, mucho cuidado. La Biblia es muy clara, hermano Mario. Recuerdo, ¿quieres hablar, Alfredo? 10 para las 5. Ah, no, tenemos tiempo. Alguien me escribía y me explicaba: Mario, fíjate que el rapto viene pronto y lástima que ustedes no, el Espíritu Santo no los puede llenar. Y empezó a decirme tantas cosas. Y nosotros sí, porque estamos ungidos por el poder de Dios. Entonces, solo le leí esta cita bíblica de Lucas. No me volvió a escribir, hermano. Entonces, tengamos un gran cuidado, hermano. Mire lo que dice San Mateo capítulo 10, versículo 8. A lo largo, ¿lo tiene, hermano Rodolfo? Vamos, sí, lo voy a leer. ¿Cuál? Mateo capítulo 10, versículo 8. Salen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar. Ahora cobren por hacer. Denlo sin cobrar. Mano Rodolfito, le voy a contar algo Más que claro no puede sí, ser. mire que le voy a contar. Yo he sido de las personas que siempre me ha gustado ser alguien en donde yo estoy, pues. Y cuando yo me hice evangélico, dije: no, yo voy a ser pastor, y después de pastor yo quiero ser más. Entonces platicaba con mi hermano, le digo: Carlos, ¿cómo hago para lograr lograr ser pastor? No, que tenés que estudiar un discipulado, luego una licenciatura. Y mira, me decía mi hermano: cuando vos seas licenciado, por ir a una conferencia te van a pagar, no sé si eran 38,000 empiras o 68,000 empiras por una conferencia, hermano. Santo Dios, un negociazo redondo, hermano Rodolfo. Sí. Sí, y aquí no, la Biblia nos está hablando que si gratuito lo recibimos, pues gratuito lo entreguemos. Lo dice la Sagrada Escritura, lo dice San Mateo capítulo 10, versículo 8, hermanos. Gratuito. No vaya engañando a la gente, hermano. No es posible. Hermano Rodolfito. Hermanos, miren, si cuando va uno al mercado a comprar un pantalón, aunque un pantalón esté podrido, le dicen que está nítido, y aunque lo ponga una vez y se le abra. Cuando va a comprar frutas o verduras, hermanos, y cuando llega a la casa a veces solo las abre y están negras por dentro. O sea, engañan a la gente por dinero. Pues resulta, hermano, que ya no es solo en los negocios, hoy también se fue a lo espiritual. Engañar a la gente por dinero, a la gente humilde, a la gente sencilla, o a la gente que aspira también a llegar un día a conseguir plata de esa manera. No podemos aspirar, hermanos, no podemos aspirar a utilizar a Dios para sacarle el dinero a la gente, porque porque no se puede establecer como mandamiento las cosas que hizo Abraham a lo largo de su vida y que ni siquiera Dios le ordenó hacer. Sabemos que con la nueva alianza la ley mosaica a los cristianos no aplica, salvo los mandamientos que son normas morales, que si las podemos poner en práctica según lo que nos enseñó Jesucristo, hermanos. Por tanto, pretender que una de las leyes mosaicas son las leyes de Moisés sigue vigente es deshonesto. Si quiere vivir bajo el yugo de la ley antigua, tendrían también que circuncidarse, cortarse el prepucio, porque ese era uno de los mandamientos, es ser una alianza con Dios, sangre de la circuncisión. Tendría también que circuncidarse, que es una ley mosaica establecida por Dios de generaciones en generaciones, y seguir cumpliendo el resto de las leyes mosaicas. Hermanos, por ejemplo,
el hombre podía tener, las mujeres que pudiera mantener, hoy ya no, porque esas leyes quedaron atrás. Que la mujer no valía nada, hermano, cero a la izquierda, hoy sí tienen un valor igual al que el hombre. Entonces, hermanos, eso también. Que en el Antiguo Testamento la gente solo vestía túnica, no existían pantalones. Pues, hermanos, los que quieren cumplir todo esto, boten los pantalones y pónganse vestidos, túnica, porque hay que cumplirlo todo, circuncídense, y hay que hacer todas las cosas entonces como el Antiguo Testamento. No, hermano, Jesucristo, por medio de Pablo, Dios vino a ponerlo definitivo, y nos lo dice segunda de Corintios capítulo 9, versículo del 6 en adelante. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Miren, dije Pablo, y ustedes también, hermanos, miren, y miren bien. Si no tienen mucho volumen, pónganle el volumen para que vean dónde se terminó el diezmo obligatorio. Ya no existe. Miren, dice Pablo, 2 Corintios 9:6. El que siembra con mezquindad cosechará. Es decir, el que es mezquino para ayudar, el que es cuña, el que solo saca los rojitos, solo los de a peso, o no da nada, hermanos. El que siembra con mezquindad cosechará. Es decir, el que ayuda poco va a recibir de Dios. Y el que siembra sin calcular, el que ayuda bien, sin calcular, no se toca, si hay que ayudar en esto, pues hay que ayudar. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Hermanos, aquí nos está dando en el codo a los que somos cuña. Nos está diciendo el Señor, si vos no ayudás al necesitado, yo no te voy a ayudar a ti. Y si vos ayudás mucho, y no con la esperanza de Dios, no, hay que hacerlo de corazón. Y si vos ayudás o suelto, yo te voy a ayudar. Dios, hermanos, hace caer la lluvia y hace salir el sol para buenos y malos. Pero qué mejor que seamos buenos y que recibamos lo que Dios nos da, porque somos buenos. No que lo recibamos porque tiene que recibirlo, porque no puede dividir la lluvia para buenos y malos. Entonces, hermanos, aquí nos dice el Señor que nosotros debemos de ser, hermanos, de ser caritativos, de ayudar al que necesita, porque si no, Dios no nos va a ayudar. Pero aquí viene, hermanos, ¿por qué nosotros no damos el diezmo obligatorio? Cada uno, hermano Mario, yo, todos los que están allá, cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Punto, se terminó el diezmo obligatorio, hermano. Es una farsa. Le están agarrando, le están quitando el dinero que usted puede utilizar para darle vitaminas, desparasitantes, comida a sus hijos, o a la viejita que no tiene que comer, al huérfano, al forastero. El diezmo dejó de ser obligatorio cuando Jesús sacrificó su vida. La muerte de Jesús anuló la ley. El Señor dijo, una de las 7 últimas palabras, todo está cumplido. La muerte de Jesús anuló la ley mosaica, incluido el mandato de cobrarle el diezmo al pueblo. Hebreos 7:5 y 18, Efesios 2:13, tómenle un pantallazo ahí, hermanos, y 15. Colosenses 2:13 y 14. Tómenle un pantallazo para que ustedes lo puedan leer. Gracias, hermano Wilmer. Les sigo explicando la segunda parte. Cada uno de todos, de lo que decidió personalmente. Se terminó lo obligatorio, hermano. Ya no es pecado. No. Pero sí, si no ayuda, Dios, pues espere poco. Y si ayuda mucho, espere mucho. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza. Para que dé de mala gana, hermano, pues sí le va a servir al que va a comer de eso, pero a usted no le va a servir si lo dio de mala gana.
Pues Dios ama al dador alegre. Vamos, hermanos, ayudemos, hermanos, aportemos, hermanos. El diezmo si quieren, belleza. Menos, pues lo que puedan. Más, Mucho y mejor. allá, mucho mejor. Y allá, hermanos, van a tener una gratificación en el cielo, porque le dieron de comer al huérfano, a la viuda, al forastero, al levita, al sacerdote que no tiene un trabajo, un salario. No, hermanos, Dios no les va